Shalom, shalom, manishma, barajot lekulam, manianim, ma yesh, makara, hakol beseder, eise yofi. Saludos, saludos y bendiciones en Venezuela, en Perú, en Chile, en Colombia, en Argentina, en El Salvador, en Guatemala, en Ecuador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y Cuba. El Señor esté prosperándoles, el Señor esté bendiciéndoles en Sudamérica, la bendición de Dios los persiga y los alcance. Por supuesto, al músculo mexicano, muchas gracias por su apoyo a este canal. El Señor esté concediendo los anhelos más profundos de sus corazones. Y en la Unión Americana, God bless America. God bless America. En Wisconsin, en California, en Texas, en Florida y por supuesto del otro lado del océano, en España. El Señor os bendiga, el Señor os esté dando los anhelos más profundos de vuestros corazones. En el nombre de Jesucristo, hoy vamos a ver este tema acerca de la muerte de Sara. Nos dice la escritura que después de que Abraham iba a sacrificar a su hijo Isaac, en esta historia que ya vimos, la historia de la Akedah, murió Sara. Y bueno, hay algunos intérpretes judíos que romantizan la muerte de Sara diciendo que murió de amor, ¿no? Que le pasó como a la niña de Guatemala, ¿no? Este poema que lo hizo canción el intérprete Oscar Chávez, ¿no? Dice la niña de Guatemala, la que se murió de amor, ¿no? Y bueno, dice, se entró de tarde en el río, la sacó muerta el doctor. Dicen que murió de frío, yo sé que murió de amor, ¿no? Porque vio que llegaba su amado, casado, creo, y con hijos, ¿no? Y no sé cuánta cosa, y se murió de amor. Realmente es muy difícil que Sara se haya muerto después del incidente porque la escritura nos dice que vivió 30 años más. Entonces, bueno, no, a veces se intenta romantizar demasiado a las historias bíblicas y bueno, el problema es que es un salto o el salto de un párrafo, entonces se vincula, pero no se pone atención en los demás detalles, ¿no? Que esta mujer vivió 30 años más y falleció por causas naturales, ¿no? Básicamente Sara feneció en Hebrón. Hebrón viene de la palabra de la raíz Haber, amigo, y significa donde los amigos, ¿no? Donde los amigos, Hebrón, básicamente un lugar donde probablemente las personas eran amistosas o estaban abiertos a los extranjeros, ¿no? Teníamos en la última relación, tuvimos a Abraham en Beersheba, pero recordemos que el hombre era nómada, ¿verdad? Y sus peregrinaciones circulares en la tierra de Canaán, ¿no? Abarcaban un extenso, un vasto territorio, ¿no? Donde cambiaban por las estaciones buscando pastos para el ganado, ¿no? Y bueno, como es la vida nómada. Entonces nos dice la escritura, Kol va, vayabó Kol va, ¿no? Abraham vino, ¿no? Viniendo. Y el verbo pudiera hablar del duelo, ¿no? El duelo que precedía, el duelo que seguía a la muerte de un familiar, ¿no? Básicamente los ritos fúnebres que se habrían de realizar, las plañideras, no, preparar el cuerpo para la sepultura y básicamente nos dice la escritura que Abraham quiso comprar
una heredad a los Benei Het, a los hijos de Het, que básicamente serían los Eteos, y es muy probable, o de acuerdo a la visión bíblica, que ellos poseyeran los derechos de la tierra incluso antes que los filisteos. No hemos dicho que los filisteos pudieron ser griegos que llegaron en barcos, ¿no?, a la tierra de Israel. Lo más probable es que no atravesaran directamente, sino que se fueran costeando toda la zona hasta llegar a Eretz Israel, pero que los habitantes nativos, autóctonos, cuando menos de acuerdo a la historia bíblica, eran los eteos, ¿no? Por eso Abraham se daba cuenta que ellos poseían los derechos de la tierra. Y el hombre se presenta diciendo que era, con dos palabras, una diciendo que era ger y otra que era toshav, ¿no? Y parece que son términos opuestos. Ger es extranjero, toshav es asentado. Entonces dice, sí, por una parte soy extranjero en estas tierras, no vengo de Babilonia, pero por otra también me he asentado en este lugar, ¿no? Nos va a decir la escritura que llevaba peregrinando en tierra de Canaán cuando menos 60 años, ¿no? Y esto nos va a hablar de la dificultad para ser asimilados dentro de una comunidad, ¿no? Esto es bien importante cuando se cambia uno de comunidad hasta de colonia, ¿no? La gente dice, ay, tengo que hacer vecinos nuevos, y qué tal si son pesados, y qué tal si no me integran, cuanto más cuando te cambias de estado, ¿no? Este es un problema mudarse, inmediatamente te detectan por el acento, ¿no? Y bueno, integrarte a la comunidad es un problema bastante difícil. Cuando estuve viviendo en Israel, me costaba mucho aprender hebreo y una maestra me dijo, es porque te está costando mucho adaptarte a la cultura israelí, ¿no? Y ellos veían que aprender hebreo iba de la mano con adaptarse a la cultura. Y bueno, verdaderamente tuve que encontrar mi lugar en la posición social que me correspondía, ¿no? Y bueno, en el caso de Abraham, guardaba ritos y costumbres distintas de los pobladores de la región, ¿no? Abraham tenía el pacto de la circuncisión, por supuesto, que era exclusivo, cuando menos en estas historias bíblicas, cuando menos del estirpe de Abraham. Entonces, era extranjero, no se había asimilado completamente en otras historias. La historia de Jacob, vamos a ver el mismo problema después de tantos años y no había sido asimilado todavía por la sociedad, ¿no? Y entonces por una parte era extranjero, pero también era Toshav, también era poblador. Esto lo debemos entender con base en la visión nómada. Para los nómadas, la pertenencia a la tierra pues no tenía mucho significado por cuestiones prácticas, ¿no? Su círculo de movimiento era bastante amplio y entendían el sedentarismo como una desventaja. Dicen, si estoy aquí y necesito llevar a pastar a mis animales, no, pues me tengo que ir con ellos, porque encontrar pastos hay que irse, no sé, hasta el norte, ¿no? Entonces era una desventaja. Y Abraham tenía un contingente estimado de 500 personas, cuando menos, ¿no? Era un grupo de cuando menos 500 personas. Entonces, bueno, fácilmente pudo haberse asentado en un lugar, ¿no? Fortificarse como hacían y decir aquí me quedo y nadie me mueve, ¿no? Esto hicieron los filisteos. Y siguió en su peregrinar. Y bueno, durante este peregrinar con 500 individuos, por supuesto que se le han de haber muerto muchos siervos, ¿no? Muchas siervas, muchas personas en el camino.
Y bueno, podemos especular que los enterraron en algún lugar, ¿no? Así sucedió con Débora, una de las concubinas de Isaac, ¿no? Iban camino, creo que a Bethlehem, ¿no? Y ahí donde se murió, ahí le enterraron, ¿no? Debajo de una encina, dice la escritura, ¿no? Entonces, el proyecto de establecer un cementerio en un territorio específico es curioso, pudiera marcar los primeros pasos en la transformación del nomadismo al sedentarismo, ¿no? Había un grupo de indios, de indígenas norteamericanos, no sé si son los Sioux, no sé, que simplemente se moría alguien y lo dejaban expuesto, bueno, cubierto, ¿no? Por supuesto, pero expuesto en un árbol, en un lugar alto, porque eran totalmente nómadas, ¿no? Entonces, que Abraham quisiera ya adquirir un cementerio o un lugar para cementerio, eh, va a levantar más preguntas que respuestas, ¿no? Pudiera ser una influencia de las costumbres de la región y pudiera ser esta transición lenta hacia el sedentarismo, ¿no? Y bueno, el lugar es históricamente conocido, la tumba de Macpela, un lugar central dentro de toda la historia del pueblo de Israel, ¿no? Ahí enterrarían a Jacob, hijo de Isaac, a Abraham, a Sara, también le encomendaría a Isaac, ¿no? Todos iban a estar enterrados ahí. Jacob le encomendaría a José: entiérrame allí el sepulcro de mis padres. Y bueno, posteriormente fue la primera población donde se asentó la capital del rey David una vez que venció a Saúl, ¿no? Hebrón, ahí fue donde se estableció David, ¿no? En lo que derrotaba al hijo de Saúl y bueno, trasladaba la capital a Jerusalén. Entonces fue la primera capital del reino davídico, ¿no? Es un lugar muy, muy importante. Y también es el punto de quiebre entre el mito y la leyenda, ¿no? Si hemos dicho que todos los personajes antes de Abraham, ¿no? Adán, Eva, Enoch, Noé, ¿no? La Torre de Babel fluctúan entre el mito y la leyenda. Es precisamente porque no hay vestigios arqueológicos que comprueben su paradero. Y aquí en la tumba de Macpela están los cuerpos, ¿no? Enterrados de estas personas. Entonces, el relato, bueno, debe tenerse en consideración. Es este parteaguas que también le va a conferir los derechos políticos de la tierra al patriarca y a su descendencia, ¿no? Entonces, bueno, es bastante importante, ¿no? Y una vez que los Benei Het, que los heteos escucharon la petición de Abraham, le llaman con un término particular Nasi. Nasi en algunas partes de la escritura es el máximo jerarca, en otras partes está debajo del máximo jerarca, ¿no? Decimos, si el máximo jerarca es el Melech, el Nasi viene abajo, y en algunos sitios el Nasi también ocupa el lugar de Melech, ¿no? Dependiendo de la escritura. Le llaman Nasi de Elohim, ¿no? Diríamos, si el Melech es el rey, Nasi sería príncipe, el príncipe de Elohim. Y esta combinación de atributos, este reconocimiento de príncipe de Elohim, va a ser utilizado solamente en este relato. Es difícil saber por qué le llamaban así al hombre. Pudo ser una cortesía de los Bene Het, o veían un halo de misticismo y de divinidad que rodeaba al patriarca, ¿no? Quizás durante la defensa de los pozos, ¿no? Delante de Abimelech,
Abraham fungió como custodio y representante de la comunidad, o cuando hubo la guerra con estos reyes, con Amrafel, ¿no? Que se llevaron a su sobrino secuestrado y que Abraham lo rescató, quizás adquirió cierta estatus delante de los eteos. Y bueno, los eteos le ofrecieron de forma gratuita sus tumbas, ¿no? Kebarot en hebreo, Keber tumba, Kebarot sepulturas. Le dijeron, escógete cualquier sepultura, nosotros te la regalamos. Bueno, los hallazgos arqueológicos muestran que los cementerios se erigían en cuevas excavadas, o sea, las excavaban para hacerlas más profundas y enterraban allí a los muertos. A veces nada más los acomodaban, ¿no? Y dejaban que se pudrieran como en tiempos de Cristo. Y eran tumbas familiares, ¿no? Se han llegado a contabilizar hasta 50 sepulcros. Se les llama tumbas de Tiro, ¿no? Así se les llama tumbas de Tiro. Y dentro hay hasta 50 muertos distintos, ¿no? Hasta 50 sepulcros diferentes. Abraham ya le había echado ojo a una propiedad, ya le echó ojo a la propiedad de Efrón, en hebreo significa cervatillo, y es hijo de Zohar. Zohar es deslumbrante. Le echó el ojo a la propiedad del cervatillo, hijo del deslumbrante. La cueva ya tenía nombre propio, ¿no? A menos que el escriba se lo haya añadido después, o fuera el nombre del lugar. Era un toponímico del sitio. Magpela viene de su raíz kafal, curvar o doblar, ¿no? Y básicamente tendría una forma muy peculiar, como dos rocas sosteniéndose sobre ellas mismas, ¿no? Una entrada triangular, dos rocas sostenidas por su propio peso, y esto era bastante peculiar, ¿no? Y bueno, escoger una cueva, por supuesto, iba conforme a las costumbres del tiempo y lugar, ¿no? Y el patriarca lo explicó, dice, lo quiero como a Jusat Keber, ¿no? Un esmijut que nos va a hablar de un cementerio privado, ¿no? No quiero compartir la cueva con nadie más, ¿no? En esto fue bastante específico. Y bueno, como era la costumbre de la época, todas las cuestiones legales se realizaban en la entrada en los portones de las ciudades, ¿no? Se necesitaban testigos, no había escrituras, ¿no? En algunas partes se intercambiaba alguna prenda, un zapato, ¿no? Como muestra de la compraventa, pero normalmente se usaba la palabra de varios testigos que estaban a la entrada de la ciudad, a los portones de la ciudad. Y bueno, lo que resalta también es encontrar diferentes exponentes humanos en distintas etapas de desarrollo social y todos conviviendo en una misma región. Esto fascina a los arqueólogos, a los antropólogos, cómo es que los grupos nómadas están conviviendo con pequeñas ciudades-estado y con grandes imperios en formación, ¿no? El gran imperio Egipto, ¿no? Las dinastías, las grandes pirámides, ciudades completamente bien organizadas, al mismo tiempo que hay otras pequeñas ciudades-estado, como la de los eteos, y al mismo tiempo conviviendo con grupos nómadas, ¿no? Que siguen en su peregrinar, ¿no? Entonces esto es muy interesante para entender que el desarrollo humano no fue recto ni lineal, ¿no? Sino que y no se llevó a cabo, ¿no? De un grupo pasó a otro, sino que siguieron conviviendo por muchísimos años, hasta el siglo XX
había beduinos en Israel y conservaban sus mismas tradiciones de antaño. Entonces, bueno, parece que los ofrecimientos eran gratuitos, pero pudiera ser una forma de cortesía, ¿no? Como que sí, mira, te la regalo, pero en realidad no te lo creas, te la voy a cobrar, ¿no? Nada más quiero ser cortés, ¿no? Te la regalo, pero la verdad es que no te la regalo, ¿no? ¿Cuánto me ofreces? Y bueno, cuando le dicen que se la regalan, Abraham, dice la escritura, Vayishtahu, se postró completamente, ¿no? Se le vio el coco y tocó su frente con la tierra, tocó la tierra con su frente, ¿no? Esto, por supuesto, símbolo de respeto, ¿no? Decir, oh sí, muchas gracias, pero mostrando un profundo agradecimiento y respeto por ellos, pero después de levantarse del suelo, insistió, dice, no, no voy a dar su precio en plata, ¿no? Esto tiene que quedar de acuerdo, no hay dinero, no hay trato, ¿no? Entonces, muchas gracias, me postro, pero pues sí, sí les voy a pagar. Pudieran ser todas costumbres de la época para llegar a un acuerdo en el contrato, ¿no? Y bueno, lo más seguro es que fue así porque Efrón evaluó la plata, le dijo, bueno, mira, ¿cuánto es entre tú y yo, no? 400 shekels de plata. 400 shekels de plata, más o menos se calcula el peso del shekel en 11,4 gramos, ¿no? Esto era más o menos 4,5 kilos de plata. Y de acuerdo a diferentes expositores, el precio era bastante elevado, estaba bastante subido, cuando menos 3 veces el valor de la heredad. Y pudiera, cuando dice, ¿qué es esto entre mí y entre ti? Pudiera ser un tono mercantil, ¿no? Para que Abraham ofreciera, ay, perdón, contraofreciera otro, ay, gracias, gracias. Ah, bueno, tenía que salir. Para que Abraham ofreciera otra cantidad. El regateo en Medio Oriente es increíble, ¿no? Realmente en ciudades en países como Egipto, ¿no? Cuando te dicen 100 en realidad vale 10, ¿no? Entonces es un problema. Al final acaba uno pagando lo que uno considera justo, pero realmente es un problema saber el precio real de las cosas. Lo mismo pasa en Israel y en todas partes. Te dan un precio y hay que regatearlo para que te den un mejor precio. Entonces, quizás ya eran estas costumbres de los árabes de Medio Oriente, ¿no? Para que hubiera cierto regateo, pero la reacción de Abraham también nos llama la atención. Abraham escuchó el precio, inmediatamente lo pagó. Hay quien dice estaba en un duelo muy fuerte, era mucho el dolor que tenía y no tenía ganas de regatear, ¿no? Dijo, ese es el precio, aquí está el dinero, te lo pago y punto. O acostumbrado a ser nómada, no, se manejaba más el trueque, te intercambio esto por aquello. El trueque es un sistema que todavía en Tlaxcala hace unos 20 años se llevaba a cabo en los mercados tradicionales, ¿no? Llegaba alguien con leña y se lo intercambiaba a una persona más por harina y más o menos tenían un estimado, ¿no? Aunque el cacao se usó en Mesoamérica como moneda de cambio, el trueque fue muy usado. Entonces quizás o Abraham no estaba muy adecuado al regateo o no tenía muy en claro cómo se llevaban a cabo las transacciones o tenía un gran duelo, un gran peso por su esposa fallecida y dijo, lo pago y no hay ningún problema, ¿no? Entonces, hay una
mención muy repetida en la escritura sobre todo lo que abarca la compra, ¿no? Dice, sí, y compró los árboles, ¿no? Y la cueva y los árboles alrededor y te da como las medidas. Normalmente así se siguen midiendo las tierras. Comienza desde este árbol hasta el río, donde esté esa piedra, ese límite y da vuelta por acá, ¿no? Más o menos cuando no hay ¿no? una cartografía clara o un mapa cartográfico aéreo, las tierras se reparten más o menos por diferentes accidentes en la geografía, ¿no? Entonces, la escritura maneja muy tautológicamente los límites de la propiedad, ¿no? Diciendo que quedó como una propiedad para Abraham y para sepultura. Entonces hay una importancia que está poniendo el narrador en ese pedazo de tierra que ya tiene un nuevo dueño específico, que posteriormente, por supuesto, será para el pueblo de Israel, ¿no? Quizás hasta como una forma de justificar por qué la tierra de Israel le pertenece a los hijos de Jacob, ¿no? ¿Por qué se van a hacer de ese territorio? Diciendo, mira, yo ya compré un pedazo, me lo dieron bastante caro, entonces me pertenece la tierra tanto como a ustedes, ¿no? Esto lo pagué a su precio cabal, a bastante elevado, plata entre mercaderes, el término es kesef, que se usa para dinero, pero bueno, ya vimos que es plata. Una historia muy interesante, como la muerte de una persona puede arrojar todos estos datos antropológicos, sociológicos, para que podamos nosotros comprender a mayor profundidad los aspectos del ser humano conviviendo en sociedad, cómo no hubo esta transición de lo nómada a lo sedentario, ¿no? Como de pronto Abraham dijo, no, yo ya quiero establecer cuando menos sepultura para mis descendientes en este lugar específico. Pudo optar por muchas otras opciones y comprar la tierra, ¿no? Decir la cueva y todos sus alrededores me pertenecen, un lugar geopolíticamente estratégico para el pueblo de Israel. Pues todo está en mi libro con más detalle, por supuesto, adquiérelo en Amazon, te lo envían a cualquier parte de tu domicilio. El Señor les bendiga, el Señor les prospere, el Señor les dé los anhelos más profundos de sus corazones. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.